Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes discutiendo un tema sobre el que investigo hace algunos años, desde que la Universidad ICESI en Cali me invitó a, digamos, diseñar y gestionar la creación de un programa de sociología que ya lleva 7 años de funcionamiento. En ese momento era muy importante para la universidad entender el tema de la intervención social. Y cuando digo entender el tema de la intervención social, no me refiero solamente a entender las metodologías de trabajo sobre lo social, sino a entender cómo es que eso se convertía en un escenario de acción desde distintas disciplinas para la transformación de realidades sociales complejas. Entonces iniciamos hace 6 años más o menos una investigación que ha llevado a la consolidación de un grupo que es clasificación A en Colciencias y que nos ha llevado año tras año a hacer una especie de balance o estado de la cuestión de la intervención social, inicialmente en Cali, e intentamos extenderlo, digamos, a otras partes del país. El pequeño foco que he escogido hoy para conversar con ustedes, ¿esto está haciendo interferencia un poco? ¿No? Es el de, no, quedémonos por favor, quedémonos allí, solamente voy a tener algunos apoyos en diapositivas, yo te aviso, gracias. Les decía que el foco que he escogido traer aquí para conversar con ustedes es el de las tensiones que emergen en el campo de la intervención social. Tensiones para las ciencias sociales en general y para las disciplinas diversas que atienden asuntos sociales desde distintas perspectivas en general. Y quisiera hacer unas 3 precisiones, digamos, antes de entrar en materia. La primera es que este es un análisis, esta es una reflexión que se fundamenta sobre todo que intenta explicar sobre todo a quien hace la intervención. Otros nichos de la investigación y otras perspectivas atienden a quienes son atendidos, pero hoy traje aquí para la discusión a quienes hacen la intervención, es decir, a los interventores. Y entonces lo que voy a decir aquí está apoyado en la mirada sobre lo que hacen y dicen los interventores. Otra segunda precisión es que sostenemos que la intervención social debe ser un objeto de estudio en ciencias sociales. Debe construirse, si se quiere, a la manera burdiana, como un objeto reflexivo para las ciencias sociales y para la sociología. Y eso significa que entonces no hay que entenderlo solo como un vigoroso campo de trabajo, como un campo de acción, sino también problematizarlo como problema social, como problema de investigación. Estoy diciendo en otras palabras que los invitamos a pensar la intervención no solo como un nicho de acción, sino de investigación sobre la acción, un nicho que requiere ser caracterizado y entendido en su complejidad. Y una tercera precisión es que voy a dividir, digamos, estas palabras más o menos en 2 grandes bloques. Uno primero en el que intentaré explicar algunos antecedentes de lo que entendemos por intervención social, que termina conceptualizando un poco sobre este término. Y un segundo momento de la charla en el que me detengo en algunos datos que resultan interesantes para entender qué se hace desde allí, quién hace la intervención, al menos en el contexto caleño, pero con claras posibilidades de hacer algunas inferencias al plano nacional. Bien, voy a iniciar entonces con algunos antecedentes. Les decía entonces que interesa comprender la intervención social como un campo de estudio fundamentalmente, es decir, significa problematizar. Y problematizar un campo de saber cualquiera requiere al menos tener unas ciertas bases históricas para entender cómo se ha llegado a configurar como el escenario que es hoy. Y esa es una tarea que en el grupo de investigación hemos hecho de manera relativamente juiciosa a través de algunos autores. Uno fundamental que yo recomiendo siempre a los interesados en este tema
es pues Robert Castell y su metamorfosis de la cuestión social. Bien, siguiendo a Robert Castell, uno podría citar algunas tendencias históricas en el tema de la intervención. Una primera tendencia, digamos, nos ubicaría a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, en donde el Estado, fundamentalmente de la mano de la Iglesia Católica, construía un vigoroso escenario para la atención social desde la idea de caridad, desde la idea de asistencia al desvalido, de asistencia al pobre. Era una atención centrada básicamente en la pobreza, en la salud y en la educación. Y allí vale la pena recomendar, para el contexto local, al menos suroccidental, a los estudios de Beatriz Castro, investigadora, antropóloga investigadora de la Universidad del Valle. Esa base fuerte de la caridad es la piedra angular, es el origen de lo que incluso hoy se entiende por intervención social. Ese, paradigma de atención sobre lo social perdura durante mucho tiempo, y de hecho hoy hay fuertes trazas de eso aún en nuestros contextos, y la primera ruptura, fuerte de ese paradigma aparece en los años 50 y 60 con los discursos del desarrollo. Son los discursos del desarrollo los que intentan moldear otros procesos de atención a lo social en América Latina. Y ustedes sabrán que esos discursos del desarrollo pues vienen de la mano de la industrialización, de la influencia política norteamericana, de los paradigmas de intervención norteamericana sobre América Latina, de por supuesto las medidas proteccionistas que se instalan políticamente en la época y tienen, como objeto central la pobreza, y creo que no soy novedosa si señalo que detrás de la pobreza pues una fuerte intención por el control, en general el control político en América Latina y en los países del tercer mundo. Bien, rescato entonces el salto de paradigma que está apoyado fuertemente en la caridad de la mano del Estado de la Iglesia cristiana, católica específicamente en nuestro contexto, y cómo los discursos sobre el desarrollo y el giro hacia la nueva perspectiva del desarrollo en los 50 y 60 genera entonces un primer giro en lo que llamamos hoy intervención social y que en ese entonces, insisto, se llamaba políticas del desarrollo. Bien, en ese momento, en los 50 y 60, vale la pena rescatar también el impacto que eso tuvo en la configuración de las carreras en ciencias sociales en América Latina. Ese giro, ese momento político genera una enorme confianza en la ciencia y en la tecnología. Y supone que ellas, la ciencia y la tecnología, van a ser el motor del desarrollo que el tercer mundo, requiere o necesita. Paradigma que después, por supuesto, muestra también enormes fracasos, sin duda. En este momento, en las décadas de los 50 y los 60, ustedes recordarán, hay una notable migración de intelectuales del mundo entero a nuestros países, y hay un fuerte inicio de lo que hoy se llamaría los estudios latinoamericanos, de los latinoamericanistas, si ustedes quieren, y eso marca de una manera fuerte cómo se entiende lo social, por una parte, pero cómo se atiende lo social, por otra parte, que desde ese momento da un fuerte giro hacia aspectos más racionalizados, más cientificados. Y es como el primer momento históricamente en el que eso ocurre. Bien, este es un paradigma que se sostiene más o menos 10 o 15 años, porque hacia la década del 60 y el 70, justamente en oposición a esos discursos del desarrollo, pues surge el auge del trabajo comunitario, del rescate, de lo comunitario, del rescate de lo local, de la fuerte identidad del pueblo latinoamericano, que como oposición y con marcado tinte político también se para frente a los discursos del desarrollo y construye maneras distintas de atender lo social en oposición a ese paradigma anterior. Es entonces el momento de los movimientos sociales, de la lucha por la tierra, de la lucha por la vivienda, de los fuertes movimientos sindicales, de la incidencia clara de ideas políticas de izquierda en la región.
Y entonces ese paradigma muy politizado en clave de resistencia comunitaria es el que permea la intervención social de la época. Pero la permea en clave acumulativa, es decir, que si uno hace un estudio sobre los tipos de intervenciones que se desarrollaban en la época, encuentra trazas de caridad aún, trazas de asuntos cientifistas y de desarrollo, y ahora entonces trazas de movimiento comunitario, de trabajo comunitario, de movimiento social. Este paradigma de los años 60 y 70 se consolida y toma un tinte particular en los años 80, ya cuando las propuestas de trabajo comunitario como resistencia a los planes de desarrollo se concentran en algo que en la literatura se denomina, sobre todo en la literatura brasilera, se denomina como desarrollo alternativo. Si uno quisiera preferir, digamos, cuál sería el sello, si quisiera señalar cuál es el sello de la intervención social de los años 80, pues estaría lo que algunos autores llaman el desarrollo alternativo, que son prácticas de intervención social muy ligadas a la idea de empoderamiento, participación ciudadana, mayores niveles de autorregulación desde el ciudadano hacia el Estado, lo que implica, en otras palabras, una altísima articulación entre la sociedad civil, en las formas en que tiene en los años 80 la sociedad civil, y el Estado. Y por esa vía, digamos, se conserva el asunto de lo comunitario, pero en una clave distinta, en una clave, digamos, comunitaria mucho más autónoma. Y para investigar este periodo, yo sugiero leer a Mario Acevedo en una investigación muy importante que se realizó en la Universidad del Valle sobre ese momento en particular. Si ustedes miran la trayectoria esta que estoy señalando a grosso modo, pues por supuesto que uno podría quedarse haciendo una ponencia solamente sobre cada uno de estos momentos históricos, 50, 60, 70 u 80. Pero si ustedes miran, digamos, este grueso recuento que he hecho, encuentran las causas de lo que se denomina la emergencia de la intervención social racionalizada en los años 90. Cuando se suman maneras científicas de acción sobre lo social, propia de los años 50 y 60, propia de los años 70 y 80, cuando se suman formas muy fuertes de organización de la sociedad civil que trabajan de la mano del Estado o en disputa con el Estado o contra el Estado o en relación fuerte con el Estado, se entiende cómo logran consolidarse entonces grupos organizados, racionalizados y en los 90 profesionalizados que se dedican a la atención de los problemas sociales. Bien, para resumir entonces lo que estoy diciendo es que en los años 90 surge lo que en la literatura se entiende plenamente como intervención social, y la característica principal de esa denominación es que es un conjunto de prácticas racionalizadas, burocratizadas, sistemáticas, profesionalizadas, que digamos se toman la manera de proceder sobre lo social. Y una característica también muy importante de ese giro en los 90 hacia lo que hoy se denomina intervención social es que se abandona, y valdría la pena que conversáramos luego un poco más qué implica este abandono, la pretensión de intervenciones macro, y empieza claramente a privilegiarse las intervenciones en nivel micro. Es como si los grandes movimientos de las intervenciones sociales de los paradigmas anteriores hubiesen generado una suerte de desprotección, y esto es solo una hipótesis, la traigo para conversar, una suerte de desprotección de sujetos y de comunidades que finalmente sugiere: vamos a hacer intervención a nivel micro, a nivel individualizado, a nivel de pequeños grupos, porque la transformación estructural ya no parece posible. Y por supuesto eso significa también un lamentable abandono de una estrategia política de transformación de asuntos macro que involucran al Estado y a las políticas públicas. Bien, ¿qué otra característica tiene el paradigma
que está vigente hoy de la intervención social que arranca en los años 90. Y aquí estoy citando a Fernando Fantova, un vasco que ha trabajado este tema ampliamente. Dice que además de que la intervención social sea esté profesionalizado, racionalizado, burocratizado, tecnificado, la intervención diversifica ahora a los sectores que va a intervenir. Los diversifica, los segmenta, los divide para poder intervenirlos. Incluso considera nuevas vulnerabilidades, riesgos imprevisibles en otro momento histórico. Y entonces surge para nuestra investigación la idea de complejidad de la nueva cuestión social. Y ustedes alcanzarán a avisorar que estoy trayendo aquí a colación a Rosanvallón. Arranqué citando a Castel, quien analiza todo el paradigma del siglo XIX, y luego termino trayendo a colación a Pierre Rosanvallón, la nueva cuestión social, para entender cómo esta práctica es una práctica contemporánea compleja que requiere, digamos, la segmentación de los problemas sociales, o que ha implicado la segmentación de los problemas sociales. Bien, si seguimos allí, parados en este paradigma que nosotros consideramos está vigente hoy, con algunas transformaciones, podríamos definir la intervención social de esta manera, de la mano de estos autores que he citado. Un conjunto de actividades que, realizadas de manera formal, racional, planificada, burocratizada, sistemática y profesionalizada, pretenden, subrayo, responder a necesidades o situaciones sociales colectivas que son consideradas problemáticas. La pregunta también que podemos hacer ahí es ¿quién las considera problemáticas? Bien. Kinnersman además añade un ingrediente adicional. Dice, entender la intervención de esta manera tan compleja implica entonces necesariamente entenderla como un campo de investigación, como un tipo particular de investigación. Comprender la intervención como un tipo de investigación significa que de alguna manera, en la medida en que se va haciendo la intervención, se experimenta con las transformaciones sociales que ello produce. Esa investigación, transformación, se da en el marco de una realidad concreta, de un conjunto de acciones concretas que se espera que generen nuevas condiciones históricas y sociales para algunas comunidades en particular. Bien, ¿en dónde está el paradigma de la investigación, acción participativa en todo esto? Y yo no voy a responder esa pregunta porque quiero responderla con ustedes, solo voy a señalar una serie de preguntas o de interrogantes en ese sentido. Pues uno podría decir que estaba vigente en los años 70 y 80 con mucha fuerza, pero yo no sabría si es tan fácil decir entonces que ya que está vigente entre los 70 y los 80, pues es un discurso que se opone al desarrollo necesariamente, o el paradigma de la IAP es un discurso que avala la idea de los desarrollos alternativos y el empoderamiento. Nosotros creemos que es mucho más complejo que eso. Nosotros creemos que la IAP es en sí mismo un nicho en donde se ha constituido, en donde Orlando Falsborda logró constituir una serie de prácticas políticas, investigativas, académicas y comunitarias que parecieran recoger distintos asuntos en ese paradigma. Y sobre eso quisiera conversar con ustedes luego de que yo termine, digamos, estas palabras. No es raro tampoco señalar que, si bien Orlando Fals ha sido sin ninguna duda la persona más importante en la sociología de este país y en la sociología de la acción en este país, es mucho más reconocido en contextos internacionales que en contextos nacionales. Y es mucho más trabajado en contextos internacionales que en contextos nacionales. Cuando yo he estado fuera del país por asunto de mis estudios de doctorado, me he encontrado mucha más interlocución
sobre estos temas de la sociología de la acción o de la investigación aplicada o de afines por fuera del país que en Colombia y en nuestra academia, con, por supuesto, notables excepciones en algunos nichos, en algunas universidades. Bien, esta mixtura compleja de la manera de hacer intervención social que Orlando Fal sembró en el país, pues de todas maneras persiste con mucha fuerza en muchos espacios, sobre todo en un espacio en el que yo me muevo por asuntos de mi formación doctoral, y es el campo de la educación en particular. Bien, pero voy a dar un paso más. Sigo definiendo qué entendemos por intervención social hoy y desde los años 90. Y vuelvo a Fantova. Fantova nos reclama a los científicos sociales que tengamos en cuenta 3 elementos adicionales cuando intentamos definir qué es intervención social. 3 niveles que, si ustedes quieren, operan simultáneamente. Nos dice, ojo, tengan en cuenta que cuando definen la intervención social tienen que definirla en 3 niveles distintos. Un nivel político, que es el nivel filosófico, el nivel de la planeación, de los principios, digamos, que orientan la intervención. Gracias. Un nivel que él llama de entramado administrativo, y que yo prefiero llamar un nivel de operación compleja, porque no es solamente un entramado administrativo a mi manera de ver, que es el lugar en donde esa perspectiva política y filosófica entra a operar de manera gruesa. ¿Cómo entonces esa apuesta política y filosófica que debería orientar toda acción social termina tomando forma en el nicho de una organización en particular, pública o privada, y de las maneras en que eso tomará forma, en que esa apuesta político y filosófica tomará forma? Y un tercer nivel, nos dice Fantova, es el nivel de la acción. Él la llama de la acción técnica, yo la llamo de la acción con la comunidad, cualquiera que sea la acepción o la idea de comunidad que hoy, digamos, podemos abordar e intervenir. Y nos señala, además de estas diferenciaciones entre estos 3 niveles, nos señala 3 tipos de actores que vale la pena ser identificados en la intervención social de hoy. El primero es el que se refiere a amplios sectores de la población. Es lo que Fantova llama la intervención indiscriminada o amplia. Y es esa intervención, insisto, cada vez más escasa, que se despliega sobre el grueso de la población, en que intenta afectar, digamos, a grandes volúmenes, a grandes poblaciones, a grandes masas. Excepto en la salud pública, cada vez se encuentran menos casos empíricos de estudio sobre este tipo de intervención. Y digo excepto en la salud pública porque allí persiste aún, para los médicos y personas de la salud que están aquí con nosotros, grandes estrategias de intervención en clave de promoción y prevención de salud, por ejemplo, que sí tienen, digamos, amplio espectro de impacto. Dice entonces también Fantova que además de las intervenciones indiscriminadas o amplias, existen las intervenciones sectorizadas, que son empíricamente unas de las que más hemos encontrado y que se orientan al trabajo sobre necesidades orientadas a grupos determinados de población. Mujeres cabeza de familia, jóvenes en alto riesgo, población vulnerable, pobres y desvalidos, marginados. Esos subgrupos poblacionales son objeto mucho más fuerte de intervención en los paradigmas actuales. Y las intervenciones personalizadas, en las que no me voy a detener, que son sobre todo objeto de trabajo en las ciencias naturales y de la salud. Bien, esto, si ustedes miran, nos deja también en la necesidad de pensar entonces en una tensión entre los escenarios macro de intervención y los escenarios micro de intervención. ¿Y qué implica para un científico social o para un profesional pensar este asunto de lo macro o de lo micro? Bien, hay un momento histórico muy importante en este país para continuar con este recuento.
la descentralización del Estado a finales de la década del 80 y el hito fundamental, la Constitución del 91. ¿Por qué son dos hitos políticos tan importantes en el tema de la intervención? El primero, porque con la descentralización del Estado toma un enorme auge, sobre todo el mundo de las ONGs como agente de intervención social. Entran en el escenario de lo público y de la construcción colectiva de lo público las ONGs que antes habían estado, digamos, relegadas a formas más ligadas a la asistencia, a la caridad y a la filantropía de los primeros años. Se vuelve un escenario, digamos, vigoroso de construcción de lo público de la mano del Estado, y eso no está exento de problemas y ya lo voy a tratar. Y lo otro, la Constitución del 91, pues porque en un país que por primera vez reconoce a las minorías sus derechos, los reconoce, digamos, como sujeto de ley, como sujeto de derecho, pues hace que estos grupos, digamos, tengan instrumentos y herramientas políticas para entrar a exigir al Estado, a exigir a las instituciones trabajo con ellas. Entonces hay una fuerza enorme, tal vez no traje la gráfica hoy aquí, es una lástima, pero cuando hacemos una línea del tiempo del tema de la intervención, se ve cómo hay una proliferación de ONGs desde los años 90 hacia arriba, que significa un aumento más o menos del 40% anual. Solo para darles una cifra, en Cali hemos revisado la base de datos de la Cámara de Comercio, que es solamente uno de los agentes que registra instituciones sin ánimo de lucro, y pasaron de 2.900 algo a finales de los 80 a hoy 10.200. Hay 10.200 ONGs en Cali hoy, solo en Cali. Bien, entonces este giro, este momento histórico marcado por la descentralización del Estado y por la Constitución del 91, nos lleva a un elemento clave en la intervención también muy fuerte, y es la emergencia de las ONGs y el papel de las ONGs en la construcción de lo público. No porque antes no existieran, sino porque no tenían el papel central que tienen de ese momento hacia adelante en la intervención social. Estas intervenciones no han desplazado al Estado. Por favor, preséntame la primera diapositiva. Miren, nosotros hicimos una revisión de las actas del Consejo Municipal entre 1950 y el año 2011, solo que ahí tengo la gráfica acumulada solo hasta el 2005, para ver desde el Estado cuáles acciones se lideraban. El Estado ha tenido cada vez un papel más débil, pero sigue siendo, digamos, un actor importante en una cierta clave. Ahí podemos ver por décadas los temas, digamos, que al Estado han interesado, que son sobre todo educación, salud, cultura, y en las últimas décadas sobre todo convivencia, productividad y demás. Pero ¿qué es lo que me interesa? Ver cómo estas líneas de temas versus tiempo lideradas por el Estado coinciden o no con lo que hacen las ONGs posteriormente. Lo que ocurre después de la descentralización del Estado y la Constitución del 91 es que el Estado contrata obligaciones que antes eran suyas con las ONGs. Y esto pone a las ONGs en una tensión enorme, en una tensión, pues para decirlo de una manera un poco burda, porque una organización no gubernamental que para sobrevivir requiere tener dineros del Estado y ejecuta dineros del Estado, pues qué tan no gubernamental es. Las tensiones propias de allí son las que viven y han vivido y siguen viviendo las ONGs. Sigue, por favor. Miren, ahí tengo la gráfica de la que hablaba ahora, la curva de crecimiento de las ONGs en Cali entre el 50 y el 2010. Por algunos intercambios que hemos tenido con colegas de la Universidad de Antioquia y con algunos colegas de algunas ONGs grandes en Bogotá, parece que esa tendencia es nacional y no solo regional, pero la investigación que yo coordino solo tiene datos regionales. Bien, ¿y cuáles son el tipo de organizaciones que componen, al menos en la región, el tercer sector? Y aquí hago de nuevo un llamado de atención. El crecimiento muy fuerte del sector fundacional. La herencia del paradigma de los años 80 de la organización comunitaria se veía
en el tipo de asociaciones que teníamos para intervención social. Corporaciones, asociaciones, eran formas de organización mucho más propias de los grupos comunitarios. Las fundaciones, en cambio, son más propias de estas entidades mucho más racionalizadas, burocratizadas, y no traje en la línea del tiempo tampoco, pero si les mostrara en Cali como de las fundaciones en general, cuál es el papel que han ido teniendo las fundaciones empresariales, eso es, digamos, grande. Una investigación que comenté hace más o menos un mes en Bogotá sobre fundaciones empresariales en toda América Latina muestra que han tenido un crecimiento del 35% en los últimos 2 años. Y la pregunta que yo hago a todos los interesados en el tema de la intervención social es: ¿qué significa que el sector privado, a través de las fundaciones empresariales, esté disputando la atención de lo social a las organizaciones del sector social? Y cuando hablo de qué se le está disputando, no estoy haciendo la pregunta inocente sobre las cifras, que evidentemente tienen mucho más recursos las fundaciones empresariales. Estoy señalando no solo el poder económico que tiene, sino el poder político que tiene, la capacidad de interlocución con el Estado que tiene. Creo que allí hay un nicho de reflexión supremamente importante para entender el giro que está dando la intervención social hoy en Colombia. Bien, pero esa era, digamos, solo un paréntesis. Retomo entonces aquí el tipo de organizaciones. Rodrigo Villar, que es un antropólogo colombiano dedicado a este tema desde hace al menos un par de décadas, encontró que en el 2005 en Cali, el 34%, casi el 35% de las organizaciones sin ánimo de lucro estaban registradas como fundaciones. En tanto, el 26% como asociaciones, el 20% como centros y menos aún como corporaciones y demás. Eso significa que las fundaciones empresariales, insisto, han ido desplazando, ganando terreno sobre otras formas de organización más tradicionales de la sociedad civil, y que habría que analizar las implicaciones de eso. Bien, sigamos por favor. Otro asunto clave para entender la intervención social hoy es analizar la manera en que denominan a los sujetos de las comunidades con las que trabajan. Lo que hicimos nosotros básicamente fue coger esa base de datos de las 10.200 instituciones sin ánimo de lucro que hay en la ciudad, depurar las que trabajan en intervención social, digamos claramente, y de ahí obtuvimos una muestra de más o menos 3.600, y a través de distintas técnicas recoger información sobre la manera en que operan esas instituciones. De allí obtuvimos información, por ejemplo, sobre la manera en que denominan a los sujetos intervenidos, y creemos que esa denominación habla bastante del tipo de paradigma que están representando esas instituciones. Miren ustedes cómo los beneficiarios son la manera fundamental en que el 46%, casi el 47% denominan a los sujetos de la intervención, con un desplazamiento fuerte no solo en la denominación, sino probablemente en el paradigma comunitario que los llamaba comunidad. Y esa no es una distinción, digamos, exenta de análisis, es probablemente también que tanto se ha debilitado en la intervención misma la concepción de comunidad, de capacidad de gestión de la comunidad, frente a unas instituciones que ya no en clave de asistencia, que ya no en clave de filantropía, hacen una labor de intervención social que no necesariamente rescata las posibilidades políticas de las instituciones y de las comunidades sociales. Bien, hago una reflexión sobre esto de la mano de Alfredo Carballeda, un argentino. Carballeda dice esto, y abro comillas: pensar a los intervenidos como consumidores de programas, que es lo propio de estos paradigmas, y a la población intervenida como un recurso que está en disputa, porque es un recurso que se gana a través de proyectos y demás, lesiona las posibilidades de construir una autonomía ciudadana plena, entendida esta como el ejercicio de deberes y el uso de derechos
que no deberían restringirse a la condición de beneficiario, es decir, de receptor pasivo, temporal de los proyectos de intervención social. La manera en que las instituciones denominan a sus poblaciones de objetivo dan cuenta no solo de un nombre, dan cuenta de la manera en que los asumen y los consideran. Sigamos, por favor. Bien, y luego entonces nos dedicamos a mirar cuáles son los temas, las áreas en las que fundamentalmente intervienen estas instituciones, insisto, en Cali y en la región. Y de unos paradigmas anteriores que privilegiaban el tema del acceso básico a servicios, por ejemplo, educación y salud, hoy tenemos un 32% de las organizaciones que trabajan en el tema de cultura y recreación. Y eso no, digamos, en principio generaría ninguna crítica en particular, si no fuera porque cuando hacemos las entrevistas con los directores de estas organizaciones, encontramos claramente referencia a que el tema de recreación, uso del tiempo libre y cultura es un tema, primero, que gana espacio en los organismos de cooperación internacional. Segundo, que logra muchos efectos a corto plazo, efectos por supuesto no de transformación de la estructura, pero sí de medición de resultados que las agencias exigen, y es, por decirlo de alguna manera, una estrategia menos problemática que, por ejemplo, asumir el reto de la educación en la región. Bien. Me detengo aquí y cierro el tema de la tensión entre el Estado y las ONG señalando simplemente algunas cosas. Me parece que hay una compleja situación que cuestiona, por lo menos, si es que no lesiona, la labor no lucrativa de las ONGs y que revela dilemas éticos y dilemas ideológicos a los que estas ONGs están enfrentados cotidianamente. Estas instituciones y los actores sociales que constituyen esas instituciones garantizan su supervivencia económica de la existencia de problemáticas que al mismo tiempo pretenden afectar. Esa ya de entrada es una condición paradójica para un oficio cualquiera. Bien, segundo, en este mismo sentido intentan legitimarse como opuestas al Estado cuando en buena medida están financiadas al Estado, o intentan mantenerse aisladas de digamos, de la tensión propia de las empresas privadas, pero cada vez más, no sé si traje la gráfica o no, pero el 82% de las empresas estudiadas, el 82% de las empresas estudiadas refieren a aliarse con ONGs para hacer la intervención social, es decir, canalizan los recursos a través de las ONGs. Entonces son tensiones derivadas no solamente de su relación compleja con el Estado, sino de su relación compleja con el mundo empresarial. Esta situación entonces pone a las ONG en una encrucijada. Por un lado deben presentarse como organizaciones autónomas, libres, liberales, digamos con amplia y compleja capacidad de comprensión sobre lo social, pero por otro lado deben ser organizaciones sensibles para competir por la asignación de recursos con actores que ponen en riesgo esta aparente lugar neutral en donde deberían estar instalados. Bien. Una más, por favor, la que sigue. Y para terminar, quiero además señalar que en este campo de tensiones amplio, tal como lo he venido mostrando, el papel de los profesionales en ciencias sociales y afines pues no está exento de problemas. La intervención social es sin duda un vigoroso escenario laboral hoy para nuestros egresados de sociología, para nuestros egresados de antropología, para nuestros egresados de ciencia política, para nuestros egresados de trabajo social, para nuestros egresados de psicología, pero también para nuestros egresados de otras disciplinas como salud y administración. Cuando recogimos la información sobre a quiénes contratan y para qué estas instituciones que atienden lo social, a qué tipo de profesionales, nos encontramos, digamos, con estas cifras.
Hay como una segmentación, una separación, claro. Una cosa es el perfil profesional de quienes dirigen las organizaciones sociales, el perfil profesional de quienes disputan o construyen con las agencias de cooperación o con el Estado, con las grandes instancias político-administrativas, el tema de la intervención, la manera de proceder, la metodología, el énfasis de la intervención. Y otro grupo es quien trabaja directamente en la ejecución de los programas y de los proyectos. Y allí hay una segmentación por profesiones muy fuerte. En los niveles directivos, que claramente tienen injerencia política, injerencia en la transformación de estructuras, de a dónde van los recursos, de dónde se ponen los recursos, de cuáles son los enfoques, están sobre todo los economistas, los administradores, los ingenieros industriales y algunas profesiones de la salud. En cambio, en los niveles intermedios, los de la administración de proyectos o los de la ejecución comunitaria, los del trabajo con la gente, estamos todas las disciplinas de las ciencias sociales, lo cual no es en sí mismo un problema. Nuestra capacidad para realizar trabajo comunitario directo es y ha sido un elemento fundamental de transformación social que debe seguirse manteniendo. El problema de nuestra manera de ver está en la desconexión de esas dos grandes esferas. Por un lado, unas disciplinas, es decir, unas maneras de proceder con cierta racionalidad, con ciertos nortes, atienden lo que tiene que ver toda esa perspectiva política, filosófica y económica, y por otro lado, en papeles mucho más subordinados, si se quieren, por lo menos menos capaces de acción sobre esas estructuras macro, las ciencias sociales en trabajos, insisto, mucho más operativos. Creo que esa ruptura que nosotros encontramos entre los niveles que diseñan la acción, planifican la acción, consiguen los recursos para la acción, tienen injerencia política para la acción, y los niveles que la ejecutan y desarrollan el trabajo comunitario, es un asunto grave. Y creemos en buena medida que las universidades tenemos el papel y la necesidad de repensar, por lo menos en algunos de sus componentes, y señalo en algunos de sus componentes, cuál es el perfil profesional que estamos formando y cómo nos deja o no en desventaja para tener una inserción en este mundo de la intervención social, de manera que seamos mucho más eficientes, mucho más activos, que tengamos una situación mucho más poderosa, porque con nosotros o sin nosotros, la intervención social en este país está instalada y está instalada para quedarse. Y repito, está cada vez con más fuerza en manos del sector privado y empresarial, que bajo el paradigma de la responsabilidad social empresarial asume muchas funciones de transformación sobre lo social que tienen por lo menos que ser construidas como lugares de problematización social por las disciplinas de las ciencias sociales. En este caso, en particular, Ricardo, por la sociología. ¿Cómo estamos aportando entonces las universidades a la construcción de ese perfil? Es la última pregunta con la que yo quiero dejarlos.